estate atento porque hoy vas a aprender lo potentes y fáciles que son los túneles SSH. Primero mira esta imagen porque te va a quedar mucho más claro de lo que vamos a hablar en este vídeo. A la izquierda tenemos una máquina que la llaman Blue Server. Esta máquina puede ser, por ejemplo, tu ordenador. Y a la derecha tenemos dos máquinas. Una que tiene el puerto 22 abierto, que el puerto 22 es el de SSH. Y otra que es el Green Server, que no tienes acceso desde tu máquina ordenador que tienes en casa, sino que está en una net privada. Lo que vas a hacer es conectarte desde tu máquina ordenador Blue Server al puerto SSH del Red Server, la máquina que está en medio. Y esta máquina sí que tiene acceso al Green Server, al de la derecha. Por lo tanto, lo que vas a hacer es un túnel abriendo tu puerto 8080, el cual va a vincularse al puerto 22 del server red, del que está en medio. Y asimismo, este va a hacer de túnel, va a hacer de puente entre el puerto 80, que es inaccesible, del Green Server, y tu puerto 8080, y vas a poder acceder. Y ahora vamos a verlo con un ejemplo claro. Lo que he hecho es preparar una simulación. Por un lado, a la izquierda tenemos el servidor privado. Aquí tenemos un acceso por HTTP, que si recargamos vemos que pone Private Server, de momento tenemos acceso, y un acceso SSH para modificar la máquina. Y por otro lado tenemos aquí el servidor público, ¿vale? Que pone Public Server y tenemos lo mismo, un servidor HTTP que podemos acceder a él, y aquí tengo acceso a la máquina para poder escribir comandos. Entonces, el siguiente paso es meterme en la configuración del servidor HTTP. Esta es la ruta de mi servidor, pero puede cambiar y estar en otro lado. Entonces, aquí yo me podría poner a bajar, pero sé que si busco requiere, aquí esta no es la opción, sino la siguiente. Aquí tengo acceso a todos, estoy dando acceso a todas las IPs. Si yo quito esto de que todo el mundo pueda y pongo que solo pueda la IP 172.18.0.3, que es la del Public Server, yo guardo la configuración y hago apache-ctl restart. Tengo la configuración recargada. Si yo intento hacer aquí un acceso por HTTP, ahora me dice que está prohibido. Efectivamente, ahora es privado. Sin embargo, si yo ahora desde aquí pongo un curl a esta dirección, me está devolviendo private server, es decir, lo que veíamos antes. Esta es la misma situación que os acabo de enseñar en la anterior imagen. Así que ahora vamos a ver cómo se resuelve este problema. Voy a abrir una terminal en mi ordenador, en mi máquina. Voy a hacerlo más grande para que se pueda ver. Y lo que voy a hacer es escribir el comando ssh-n-l localhost 2.8888 2.172.18.0.2, que es la IP privada, 2.80, que esa sería la IP a la cual no tenemos acceso ahora mismo. Y lo siguiente, root @172.18.0.3, que es el servidor al que sí que tenemos acceso. Así que simplemente le voy a dar un intro y voy a copiar esta IP. Y cuando la pego aquí, vemos que tengo acceso al private server. Es decir, que ya tengo acceso de nuevo al servidor privado. Y vemos que no hay trampa ni cartón. Si yo intento acceder, no puedo. Y si yo, por ejemplo, cierro el túnel e intento acceder a localhost 888, no puedo. Entonces, el túnel está funcionando. Por un lado, pasa por el servidor público y el servidor público le pide al servidor privado, oye, dame esta página privada. El servidor público nos devuelve esa página por el puerto localhost 888. Ok, todo esto ha ido muy rápido, pero vamos a ir paso por paso en el comando para que sepáis qué es lo que está pasando. Si nos fijamos en el comando, la parte del principio, SSH, y la parte del final, root, y la IP pública, es algo que ya deberías saber si has utilizado SSH antes, porque simplemente estás haciendo login a tu servidor público con SSH. De hecho, te habrás dado cuenta de que no me ha pedido la contraseña, y eso es por un vídeo que te voy a dejar por aquí arriba, en el que enseño cómo hacer que tu servidor SSH no te pida la contraseña. Pero lo que realmente cambia está por aquí. Así que voy a ir al "-n" y lo voy a borrar para que veáis exactamente lo que hace. Si yo ejecuto el comando sin el "-n", vemos que me ha abierto una terminal en mi servidor público. Si escribo ls, pues me sale lo que tenga aquí, que en este caso es nada, pero podría crear un archivo o lo que sea. Sin embargo,
yo tengo acceso al servidor, es decir, el túnel está creado mientras yo he hecho un login. Por lo tanto, la opción "-n" simplemente significa no hagas login. Y la configuración del túnel es lo que aparece después del "-l". Así que vamos a leerla. Por un lado pone localhost 8888, que es el puerto al que nos estamos conectando. Ahora mismo no tenemos acceso porque no está el túnel corriendo. Y en el lado derecho tenemos la IP privada, que nosotros no tenemos acceso, pero el servidor público sí. Y 2.80, que es por defecto donde corre el servidor HTTP. Así que bueno, lo que vamos a hacer es quitar el localhost para que veáis que esto en realidad no es importante, pero para entenderlo es más sencillo. Si yo quito localhost y dejo 8888 y a la derecha, digamos, la segunda parte del túnel y le doy al intro, veremos que tengo acceso al servidor privado de nuevo. Así que si no pongo nada al principio, por defecto es localhost. Una vez explicado este comando, es mucho más fácil de entender. Simplemente ponemos ssh "-n" para que no me hagas login, "-l" y la configuración. Primero, localhost, el puerto que quieras abrir en tu máquina. Como digo, localhost es opcional, pero así es más fácil de entender. 2 puntos y donde queremos que esté la otra punta del túnel, es decir, el principio del túnel, localhost 8888, 2 puntos, la otra punta del túnel, 172 no sé qué, IP privada. 2 puntos, la IP, el puerto, que es el 80 en este caso. Espacio, y hacemos como si fuese un login normal y corriente, que es el que va a hacer de intermediario. Root, arroba, y la IP pública, a la que tenemos acceso. ¿Esto qué utilidades tiene? Pues por ejemplo, si tú contratas un servidor con OVH en Francia y tú estás viviendo en Alemania, por ejemplo, puede que tengas una página a la cual no puedes acceder. Pues si te montas, imagínate, animeflv.net. Si te montas un servidor en Francia, que sí que lo permite, lo que vas a hacer es hacer el túnel desde localhost 8888, por ejemplo, 2 puntos, animeflv.net, 2.80. Entonces lo que haces es crear el túnel. ¿Y a dónde te vas a conectar? ¿Quién va a hacer de puente? Pues va a ser el root arroba o el usuario arroba la IP de tu servidor de Francia. Entonces lo que pasa es que tú escribes en tu ordenador localhost 8888 y va a aparecer en tu navegador animeflv. Pero esto, que en realidad es una visión más piratilla, en realidad también tiene otros usos. Por ejemplo, en tu compañía puedes tener una serie de servidores, como servidor de base de datos o cualquier cosa, que no quieres hacer accesible al público, no quieres que tengan atacantes del mundo entero que puedan acceder al puerto 3306 para tumbarte la base de datos MySQL. Tú quieres que solo se pueda acceder desde una red privada. Sin embargo, quieres entrar a debuguear, a mirar la base de datos, pues lo que haces es conectarte a un servidor público que tengas, al puerto 22, y decirle: oye, hazme un túnel a esta otra máquina que tiene el servidor de base de datos, y tú simplemente, para conectarte desde tu cliente, de tu máquina, de tu ordenador, vas a escribir MySQL y el host al que me quiero conectar es localhost 8888. No sé si esta explicación del final ha sido demasiado técnica. Espero que con el ejemplo práctico haya quedado claro y con el ejemplo de animeflv también. Pero os aseguro que tener estos pequeños conocimientos, o al menos saber que existe para luego buscar este vídeo y hacerlo, es muy útil, y cuando tengas esa problemática vas a decir: hostia, voy a buscar ese vídeo que me decía cómo se hacía, y os va a salvar la vida. Así que bueno, os espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima. Chao.